Bien, ¿qué es lo que nos proponemos hacer hoy, chicos? En primer lugar, cerrar la unidad número 1, ¿sí? La unidad número 1 tiene que ver con todo lo que es lo que podríamos llamar la época colonial, ¿no es cierto? Lo que podríamos llamar prácticamente lo que fue la conquista, con todas las características de la modernidad y todo lo que dijimos de cómo se implementó la conquista y la colonización, cómo se planteó desde el punto de vista, podemos decir, desde las tramas de significado, ¿no es cierto?, cómo se estructuró toda la concepción de dominación y fundamentalmente cómo se dio este abordaje que nosotros hacemos de la trialéctica, cómo se dio la espacialidad entre metrópoli y colonia, ¿verdad? Cómo se plantearon todas las estructuras de vínculos sociales y económicos, también tomados desde la mirada global, porque no podríamos mirarlo de otro modo, ¿verdad? Porque acá estamos viendo cómo desde la metrópoli se están planteando aspectos desde diferente naturaleza, ¿no es cierto? Desde lo lingüístico, a partir de la imposición de la lengua española, y a veces no solo desde la imposición, porque eso implique que todos deban hablar el español o el castellano más específico, sino porque todo lo que así no fuera va a quedar en inferioridad de condiciones, ¿no? El otro día estaba escuchando una conferencia y me pareció muy interesante escuchar que toda lengua es igual a otra cuando los hablantes de esa lengua tienen la misma calidad de vida, ¿verdad? Y acá claramente la lengua del colonizador no fue solamente la imposición de esta lengua, sino de una trama de significados, pero también de una estructura social que tuvo que ver con una profunda desigualdad, una sociedad estamental, étnica, ¿sí? de blancos criollos, peninsulares, de indios, de negros y de mestizos, claramente bien identificados, ¿sí? y bien separados. Entonces, toda esta unidad 1 tiene que implicar toda esta estructura y cómo la historicidad se plantea en estos márgenes, cómo la economía extractiva, con una característica puramente de prioridad de la metrópoli, va, en este caso, ¿no es cierto?, para toda América, va a priorizar los metales preciosos, ¿no es cierto? La plata, en este caso, como vimos el tema del Potosí, cómo se estructura, no solo la espacialidad de esa ciudad, ¿verdad?, sino también de su periferia, que va a ser repositora de esa ciudad, de todo lo que necesitan para explotar la mina, de la mano de obra, desde la gente, hasta los insumos, todo lo que, los alimentos, las vestimentas, lo que sea. Entonces, ¿cómo acá se está trabajando junto, ¿no es cierto?, la espacialidad con la socialidad y la historicidad en un complejo, ¿sí?, en un abordaje que tiene que ver con la complejidad y que denota las tramas de significado que se imponen junto con la lengua y la religión. La lengua y la religión son
la fachada, ¿verdad? Lo que vemos, pero por detrás de eso está todo lo que se deja, todo lo que llamamos el etnocidio, el genocidio y etnocidio como, de alguna manera, ejes de esta conquista y colonización. Es verdad que para que el colonizador pudiera llegar, hubo élites aborígenes que de alguna manera acordaron y pactaron con el colonizador. Lo mismo pasa en África con los esclavos, pero eso digamos, no exime al colonizador de lo que implicó esa colonización, ¿no? Esto me parece muy importante que se tenga en cuenta. Vimos que todo este proceso que analizamos como la conquista y la colonización, con todas estas características, se va a ir desembocando en lo que analizamos como las independencias. Nosotros pasamos muy rápido toda la parte de la economía colonial, o sea, hicimos una síntesis, bueno, no tenemos tiempo material como para poder desarrollarlo, pero llegamos a las independencias, ¿sí? Y en este caso, las primeras que analizamos, bueno, van a ser la independencia de los Estados Unidos y la independencia de Haití, con las características que ustedes trabajaron para el parcial, ¿verdad? Entonces, todo eso claramente está implicado en esta primera unidad, que tienen que ir, como yo les digo siempre, haciendo un backup de toda la bibliografía que se considera obligatoria de esta unidad, todo lo que leyeron, ¿verdad? Todo lo que va para la conquista, todo lo que va para las independencias. Yo quería comentarles, yo se los mencioné, ese libro Nunca más esclavos, que lo pueden bajar y seguro lo van a encontrar porque lo tienen, lo ha subido esta misma editorial, que en realidad es sin fines de lucro, que se llama Traficantes de Sueños, por la cual tienen también el de Williams. Es una bibliografía muy interesante. Primero porque aborda todas las Américas, ¿no? Y es muy importante porque no se centra solamente en la esclavitud como institución, ¿sí? Y cómo después va a venir la abolición y demás, sino fundamentalmente el eje del trabajo son las resistencias, ¿no? Cómo la esclavitud negra consigue su libertad, ¿no? No por otros, sino por ellos mismos. Desde diferentes estrategias, ¿no? Algunas son estrategias terribles, porque, bueno, cuando vienen en los barcos negreros se tiran desde la cubierta, ¿no? O cometen infanticidio. También son estrategias de resistencia, que nos parezcan terribles. Pero también... decir algo? ¿Cómo? ¿Podría decir algo, profe? Sí. No, a mí lo que me llamó la atención, hablando de todo este tema de la resistencia y ¿Quién la está estrategia... hablando? Perdón. O profe. Ah, Lucas, sí, dale. No, a mí lo que me llamó la atención en la lectura y demás, en todo el tema de esta estrategia sobre la resistencia y demás, es cuando hablaba que utilizaban los círculos ceremoniales en su religión para también ir planificando y utilizando como lugar de encuentro para organización de esa revolución, ¿no? Claro. Bueno, porque, o sea, ellos claramente no era fácil hacer eso porque saben que muchas veces se los traía desde diferentes, eran de diferentes etnias, incluso tenían diferentes lenguas, ¿verdad? Los negros que llegaban a los diferentes, a las diferentes espacios que los traían. Entonces también era muy difícil para ellos
lograr esa conexión, porque no necesariamente venían todos del mismo lugar, ¿verdad? Pero lo que es interesante es cómo ellos van buscando estrategias, ¿no? Que pasan desde comprar la libertad, como muchas veces comprar la libertad para ellos o para sus hijos. Era muy común que las esclavas ahorraran como podían, de lo que podían, para comprar la libertad para su hijo, ¿no? Eh, Profe, ¿y y podía volver a caer a ser esclavo esa persona que consiguió su libertad? Generalmente cuando era manumitido, cuando tenía una orden, ¿verdad? Se daba por escrito. Pero el esclavo siempre está en inferioridad de condiciones, entonces si el amo por alguna razón lo consideraba, siempre el blanco tenía la razón, ¿no? Porque el esclavo era una herramienta de trabajo. O sea que ante un tribunal siempre el blanco iba a tener la razón. Eso era, incluso en lo que vimos con las colonias francesas, con el Código Negro, y también pasaba lo mismo con colonias españolas, con alguna diferencia, pero, o inglesas, generalmente el esclavo tenía muy pocas posibilidades de que fuera aceptada su situación, ¿verdad? Que él tuviera razón ante a un litigio, ¿no? Esto es lo que estamos diciendo. Por eso muchas veces la otra opción, ¿no? Era o servir en la milicia, que ahí también podían obtener la libertad, ¿no? Muchas veces servir para el amo en la milicia o para el Estado que pertenecían podía, podía ser parte de la obtención de su libertad. Y otra era el esclavo cimarrón, ¿no? Era el esclavo fugitivo, el esclavo que se iba, que se escapaba. Y ese es más difícil, ¿no? El que lograba los palenques o el quilombo, ¿no? Es más difícil rastrearlo como historiadores porque no hay datos. O sea, esto era clandestino, nadie va a decir lo que pasó, ¿no? Entonces se sabe porque o los encontraron, se mandaban cuadrillas para buscarlos, incluso negros también actuaban eh, como cazadores de los fugitivos. O sea, por eso digo, no caigamos en la idea de que todos los negros, no, muchas veces los negros también entregaron a sus compañeros, ¿verdad? Es más, cuando muchas veces en estos palenques o en estos quilombos, la misma colonia, cuando veía que no tenía posibilidad de recuperarlos, hacían acuerdos, ¿no? Con las instituciones coloniales, hacían acuerdos con los jefes de esos palenques, a cambio de que los aceptaban a ellos como libres, pero no podían recibir a ningún fugitivo más, ¿verdad? O sea, era como un punto final, entonces allí no podía entrar ningún fugitivo más. Es decir, esto es lo que muestra la situación terrible, ¿no es cierto? Sobre todo en las plantaciones. En lo que se llama el Pacífico Negro, ¿no? Que son la esclavitud que llegó al Pacífico, sobre todo para buscar oro en las selvas, ¿no? En Colombia y demás, allí o trabajaba también en las minas, en Quito, hay todo, porque ¿cómo buscamos todo eso? Bueno, por ejemplo, las audiencias, que eran los tribunales de justicia, ¿no? A veces quedaba en las demandas que había de algún amo que habían refugiado algunos o habían robado sus esclavos, o sea, de esas demandas, de todos esos juicios, se sacan, bueno, mínimamente qué está pasando. Y lo que pasaba muchas veces con estos esclavos del llamado Pacífico Negro, ¿no? De los que estaban en la parte del Pacífico, que como eran zonas selváticas, iban a buscar minas de oro, depósitos de oro, ¿no? Era muy difícil
tenerlos como, o sea, era muy difícil controlarlos, como eran las plantaciones con cadenas, eso era imposible. Entonces muchas veces esos mismos, o sea, había una débil línea entre la esclavitud y la libertad, y muchas veces los amos blancos se aprovechaban mucho más de los libres que de los esclavos, porque les permitían obtener a lo mejor más cantidad de mineral, ¿verdad? Por eso les digo que no hay, es algo muy complejo lo que pasa con la esclavitud en América, y me interesa que puedan leer ese libro, porque me parece que es un libro muy esclarecedor de cómo miramos la esclavitud desde otro lugar, ¿no es cierto? No ¿Cómo se llama el solamente, libro, profe? se llama Nunca más esclavos. Ah, sí, lo había dicho usted en clase. Aline, claro, Aline Helg, H-E-L-G, es un libro, creo que es del 2018, y yo lo bajé, pero en realidad no lo bajé yo, me lo bajó un alumno, Pablo, y me lo mandó por WeTransfer, porque es muy pesado. Por eso les digo que bájenlo ustedes, porque lo van a poder seguramente obtener, y me parece un libro muy interesante para trabajar, porque a veces nosotros nos parece que siempre estamos mirando la esclavitud desde los abolicionistas, desde las leyes, y en realidad muchos fueron libres antes, pero por su propia, justamente, no solo su propia voluntad, sino por su propio esfuerzo, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, bueno, todo esto quedaría entonces dentro de toda esta unidad 1, de todos los temas que tendrían que organizar para esta unidad 1, lo digo siempre pensando también en el examen final, ¿no? Cuando uno prepara para ir organizando ese backup de materiales y de cómo encarar las problemáticas, ¿no es cierto? Y cómo trabajar entonces todo este periodo. Siempre recordemos qué pasa en los espacios, qué pasa en la metrópoli, qué pasa en la colonia, porque eso tiene que ver también con las alianzas, ¿verdad?, de las distintas metrópolis, que van a tener repercusiones en América. Lo vimos con Estados Unidos, lo vimos con la independencia de Haití, ¿no es cierto? No podemos pensar que eso se hace de otra forma. Es decir, siempre hay una relación, es intrínseca esa relación. Y cómo toda esa estructura de dominación cuaja en las colonias, cuaja en América, y cómo eso se expresa en esta diversidad, ¿verdad? Que no solo tiene blancos, que no solo tenemos las instituciones, que también hay que estudiarlas, y también es importante cómo los blancos van a gobernar, van a dividir estos territorios. Esto es muy importante también, porque es el espacio concebido, ¿no? Primero 2 virreinatos, Nueva España, o México y Perú, que tienen que ver con las reservas de minerales, fundamentalmente. Y en el siglo XVIII, entonces, esta estructura de poder con la dinastía de los Borbones va a constituir, y la centralización del poder, hay un cambio en la organización del poder y también en la organización de los espacios concebidos, ¿sí? Vamos a ver claramente cómo van a aparecer 2 nuevos virreinatos a principios del siglo XVIII, Nueva Granadas, y a fines, 1776, el virreinato del Río de la Plata, que es donde vamos a entrar un poquito ahora para poder comprender un poquito cómo se estructura todo lo que, bueno, nos vamos a centrar en lo que va a ser la independencia del Río de la Plata, y luego ustedes
van a trabajar las independencias del resto, ¿verdad? Que es muy importante que vean y que tomen en cuenta estos abordajes, porque va a ser un insumo para los trabajos de ustedes. Por eso quería que cada uno de los grupos se apropie de estas maneras de mirar, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a buscar en esas independencias? No vamos a buscar simplemente hechos militares, sino vamos a buscar a la gente que está detrás. ¿Qué pasó con esa gente? ¿Qué pasa con esos negros? Porque es muy interesante la acción tanto de los negros como de los indios, como del mestizaje en las independencias. Que esto generalmente tampoco se estudia. Es muy importante y miren qué interesante, ¿no? Porque hay incluso textos que lo dicen, incluso creo que hay uno de San Martín que lo rescata, ¿no? Cómo es importante la acción de los negros, no solo porque ellos van a obtener la libertad, digamos, van a ser muchas veces premiados con la libertad, van a ir a buscar la libertad, sino porque muchas veces estos negros, ya lo vimos en Haití, eran negros que estaban acostumbrados en las guerras africanas, o sea que tienen ya un entrenamiento, pero más allá de eso, en sus tramas de significado, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, en sus tramas de significados, la libertad es un valor mucho más que para otros blancos. Nosotros vamos a ver en la independencia, en las independencias que van a ir abordando cada uno de ustedes, que para muchos blancos, no solo peninsulares, sino también algunos comerciantes criollos que están de alguna manera afectados y que por ahí no encuentran un beneficio importante en la independencia, no le van a dar muchas veces el valor que le van a dar estos negros, porque en su trama de significados la libertad es un valor, ¿verdad? Y esto también es visto por los generales, ¿sí? Por supuesto, también en muchos aspectos van a ser utilizados, ¿no? Nosotros lo vimos con Bolívar. A Bolívar lo va a apoyar Haití, y Bolívar no hace lo mismo con Haití, porque teme, como muchos blancos, ¿no? Y por eso la revolución de Haití se ve como una rebelión, ¿no? Porque esto aparece como que estos blancos empiezan a temer, ¿no? A ver si se les ocurre tomar el poder, ¿verdad? Es decir, por eso la historia es muy compleja y no podemos simplificarla, justamente tenemos que entrar en cada uno de esos aspectos y ver la socialidad desde todos los lugares que se llevan adelante. No sé cuánto, nos debe quedar poquito, ¿verdad? 3 minutos, profe. Bueno, nos conectamos de nuevo, así ya nos queda todo esto grabado, ¿está bien?